Bienvenidos todos a una capacitación más de Occupational Health. Soy la doctora Carmen Rivera Polvo y tengo el gusto de platicarles de un tema que me fascina, que es el soporte cardiovascular. El día de hoy platicaremos sobre la introducción al avanzado. La OMS nos dice, en 2011 publica resultados y habla de que alrededor de 17 millones de personas murieron por enfermedades de origen cardiovascular y de ellas 1.8 millones en América. Datos sumamente importantes y que nos hacen hacer una concientización. En el 2011 arroja estos datos, 2015 sigue siendo causa número 1. ¿Y cuál es la enfermedad o la entidad que afecta más cardiovascularmente hablando? La isquemia del corazón. Hablamos de alrededor de 7 millones de muertes, esto traducido en porcentaje un 12.9%. En número 2, el derrame cerebral, que está totalmente coordinado con enfermedades de origen cardiovascular. Número 3, aquí se colocan las enfermedades vías respiratorias inferiores y posteriormente también se desplegan otros resultados. Curiosamente, la diabetes se colocó en el número 8 con una incidencia de 1.4 millones de muertes, hablando en porcentajes 2.6%. Ahora, todo esto nos lleva a generar conductas de cambio, a generar búsqueda de información para disminuir estas cifras en la medida de lo posible. ¿Por qué? Porque de 10 personas que mueren, 3 son causadas por enfermedades cardiovasculares. Y el generar enfermedades cardiovasculares de distinta índole está totalmente relacionado con el estilo de vida que llevamos actualmente. Por eso es que colocamos en esta también diapositiva, en la parte inferior derecha, a uno de los peores enemigos en estas enfermedades, que es el tabaco. ¿Por qué? Porque este sigue siendo el principal problema para desarrollar múltiples enfermedades. Y el tabaco aisladamente genera 1 de cada 10 muertes. Por ello, es que todo esto que nosotros estamos visualizando en esta diapositiva y aún más, tenemos que tomarlo siempre en cuenta para nuestro actuar. Es decir, que nosotros como profesionales de salud tenemos que estar preparados. Es así que la American Heart Association, la Asociación Europea, IMSS, Salubridad, múltiples instituciones y organismos a nivel mundial se han enfocado en estrategias para atacar esta entidad. Por ello, que platicaremos de cómo es esta introducción a llevarnos a un soporte cardiovascular avanzado. Y para esto tenemos que retomar algunas otras cositas. Aquí vemos unas estadísticas y quise ponerla también como acto de concientización, porque del 2004 al 2030 estipulan en número 1 y número 2 exactamente las mismas patologías o entidades que hace un momento les platiqué: enfermedad isquémica del corazón, enfermedad cerebrovascular. Pero curiosamente, en el lugar número 9 en el 2004 se encontraban los traumatismos por accidente de tránsito, y en el 2030 lo colocan en número 5. Un gran cambio. Y más allá, porque actualmente en edad joven de 19 a 29 años de edad se encuentra a nivel 1 de mortalidad estas patologías y estos sucesos. Bien, la previa, recordemos, tenemos que hacer concientización en ello, y por eso siempre va a existir una cadena de la supervivencia. Les platicaba que la Asociación Americana del Corazón ha realizado distintos procedimientos y de hecho cada determinado tiempo va realizando actualizaciones con estudios de investigación prospectivos, retrospectivos, a doble ciego, absolutamente todo para generar las guías y las estrategias en el tratamiento. Y por ello surgen las cadenas de supervivencia. ¿Y cuál es esta? Es decir, identifico que está sucediendo algo. Entonces, ante esta situación, ¿qué tengo que hacer? Activar el sistema médico de emergencia. Hablando de origen cardiovascular, ¿qué tengo que hacer? Una reanimación adecuada. Desfibrilación rápida,
soporte vital avanzado y también los cuidados integrados posparo. Todo ello en conjunto nos lleva hacia el actuar de manera ordenada, pero también que nos va a reducir en tiempo y esto nos genera calidad de vida en la persona afectada. Les coloco aquí la cadena de supervivencia pediátrica. Si podemos, nos da tiempecito, si así lo permite, platicaremos de ella al final, más a detalle. Paso número 1 en esta cadena es la prevención. Paso número 2 es una RCP precoz con un testigo presencial, porque también puede ser con un testigo que no está presenciando esto y tiene que ser el actuar y después activo. La activación del sistema de emergencias también tiene que estar aquí. El soporte vital avanzado, los cuidados posparo. En este caso, en la cadena de supervivencia, la actualización fue ver la prevención en el paciente pediátrico. Y bien, les platicaba sobre las distintas actualizaciones. En el 2010 se realizaron unas. ¿Cuáles son estas? Bueno, CAB es la secuencia que nosotros tenemos que seguir. Previamente estaba ABC. Cabe señalar que ABC sigue siendo para atención de origen traumático, pero todo lo que tiene que ver de origen cardiovascular es CAB, compresiones torácicas, abertura de la vía aérea y una buena respiración. Estos cambios se realizaron en el 2010, siguen vigentes. Actualmente se están trabajando en las guías del 2015, pero en México llegarán aproximadamente con los cursos ya estandarizados en el 2017-2018. Bien, y surgen consideraciones especiales en este soporte básico, pero no por ser básico menos importante, porque es la base para dar un tratamiento avanzado óptimo. Entonces, les comentaba, se tiene que hacer un énfasis en el RCP de alta calidad. ¿Y qué es una RCP de alta calidad? Muy bien, es una frecuencia de compresión de al menos 100 compresiones por minuto, al menos 100. Y antes se decía que mínimo o alrededor, decía, actuales al menos tiene que ser eso. La profundidad, ¿cuál debe de ser? 5 centímetros en adulto. Esto quiere decir aproximadamente 2 pulgadas y al menos un tercio del diámetro antero-posterior en lactantes y niños, que son 4 centímetros aproximadamente. Otra cosa que tiene que tener una RCP de alta calidad es minimizar interrupciones, y esta interrupción, ¿de cuánto es el lapso máximo que podemos realizar? 10 segundos. ¿Por qué este tiempo es importante? Porque las compresiones nos van a originar que este gasto cardíaco nosotros lo estemos fabricando y nos esté llevando a un funcionamiento, por así decirlo, del corazón del paciente. Otra consideración especial también que se tuvo en esas actualizaciones es la eliminación del OES, observar, escuchar y sentir la respiración. ¿Por qué? Porque retrasa la activación del sistema de respuesta de emergencia inmediata, pero se debe de comprobar simultáneamente, es decir, no lo quito, por así llamarlo, de una manera comparativa. ¿Por qué? Porque tengo que visualizar la respuesta de emergencia. ¿Qué significa ello? Que estoy identificando hacia un paciente, me acerco, veo que no responde y en ese momento tengo no más de 10 segundos y no menos de 5 segundos para hacer un escaneo rápido y visualizar si el individuo está respirando, si responde. Si no responde, inmediatamente tengo que activar el sistema médico de emergencia y posterior voy a continuar con el siguiente protocolo. ¿Qué más nos dicen estas actualizaciones? No se recomienda usar la presión cricoidea de manera habitual. Se hace un mayor énfasis en la comprobación del pulso y un menor énfasis en esta comprobación con respiración. Ahí ya no, nos vamos directamente hacia el pulso. Y también el uso del desfibrilador automático externo en lactantes. Aquí tenemos simplificado el soporte vital básico de vida. Les comentaba hace un momento que tenemos la víctima no responde. Me acerco, veo que no respira o está respirando anormal y no me va a responder. El señor está mal, está inconsciente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Activar el sistema médico de emergencia. Y si estoy, por ejemplo, aquí está sucediendo algo, si ustedes están en la nave, llaman inmediatamente y se obtiene el desfibrilador.
¿Para qué? Para comenzar inmediatamente el RCP y mientras se activa todo este proceso del desfibrilador, estoy comenzando y estoy dando hacia el bombeo del corazón y estoy respondiendo con este ciclo. Recuerden, siempre tengo que comprimir fuerte y rápido, mínimo 100 compresiones por minuto. Ahora, después de esto ya lo tengo, ¿qué tengo que hacer? Verificarlo, pero si ya tengo el desfibrilador, me voy a enfocar en la terapia eléctrica únicamente, ¿ok? Bien, continuemos. El soporte cardiovascular básico en adultos. Les comentaba desde ese momento. ¿Qué significa? Antes de todo ello, una evaluación y seguridad de la escena. Recuerden, ustedes que se encuentran en las naves, siempre mi seguridad es primero. Evalúo en dónde se encuentra el paciente por el que me mandaron a llamar. Llego, observo, ya tengo para esto colocado mi equipo de protección, no me responde el paciente, no veo que respire, está inconsciente, activo el sistema médico de respuesta a emergencias. Obtengo el DEA y mientras obtengo el DEA o lo traen o mandé a la privada X por él, tengo que hacer la comprobación del pulso, el cual es la comprobación y cómo es el pulso carotídeo en personas adultas y nosotros lo visualizamos en la imagen inferior. ¿Qué otra cosa es importante de ello? Si esto me acerco y lo voy a hacer hacia lo más próximo a mí, no tiene caso que yo esté brincando al paciente o también cruce absolutamente las manos. Ahora, no tiene pulso, lo identifiqué de 5 a 10 segundos y no lo encuentro. ¿Qué hago? Inicio las compresiones torácicas y las ventilaciones. Ahora, estas compresiones torácicas, ¿cómo son? Para ello vamos a ir recordando. Recordemos, al menos 5 compresiones por minuto. ¿Cuál es la técnica? Siempre el paciente tiene que estar en una superficie plana. Yo tengo que tomar entrelazadas las manos como se muestra en esta imagen para generar la técnica. Con la palma de la mano voy a realizar con mis brazos también un ángulo de 90 grados, espalda totalmente recta. Me voy a arrodillar, me voy a acercar aproximar hacia mi paciente y las compresiones van a generar esta fuerza con todo el peso, ¿ok? Recuerden, en adultos, 5 centímetros mínimo de profundidad en cada compresión. ¿Cuántas ocasiones lo voy a hacer? 30 compresiones por 2 ventilaciones y esto lo voy a repetir 5 veces, es decir, 5 ciclos. Si no llegase hasta aquí el desfibrilador, ya llevo aproximadamente 2 minutos. Si tengo otra persona, hacemos el cambio. Si estoy solo, continúo. ¿De acuerdo? Y aquí les muestro una imagen de los maniquíes que usamos cuando damos estos cursos. Y el manejo de la vía aérea, ¿cómo es? Las insuflaciones, ¿cuánto tiempo tienen que durar? 1 segundo. ¿De acuerdo? 1 por 1 segundo. Eso significa que al acercarme voy a proporcionar una ventilación, 1 segundo, después otra ventilación y ya tengo las 2 ventilaciones, después las 30 compresiones, estos 5 ciclos. Si estoy solo, continúo. Si tengo a otro compañero que sepa realizarlo, hacemos cambio y espero a que llegue el desfibrilador. ¿Qué más tenemos que tomar en cuenta en las insuflaciones? Ok, las voy a realizar. Sin embargo, tengo que tener a mi paciente con una correcta postura de la vía aérea. Hay distintas técnicas para elevar la vía aérea y mantenerla abierta, mantenerla permeable. Ahí muestran unas, aunque no es de las más recomendables, pero ¿por qué? Porque las de las más recomendables de acuerdo al American Heart es elevar con 2 dedos el mentón y con la otra mano colocado en la frente, pero no tomo de esta manera. Ahora, si tienen experiencia, háganla, ¿de acuerdo? Con esto que vamos a generar la no obstrucción de mi vía aérea, que generalmente es con la lengua. Ahora, si tengo ya 2 personas, ¿qué tengo que hacer? Y tengo el material disponible, entonces puedo usar una bolsa válvula mascarilla con la técnica CE, que ustedes ya la conocen. ¿Cuántas ventilaciones voy a realizar? Voy a realizar igual las ventilaciones, 2 ventilaciones después de 30 compresiones y esto lo vamos a cambiar
5 veces, es decir, aproximadamente cada 2 minutos. Si no ha llegado el desfibrilador, entonces realizo el cambio. Si ya llegó el desfibrilador, me enfoco hacia terapia eléctrica. Aquí les muestro la Pocket Mask, ustedes ya la conocen, y en algunas naves he visualizado que tienen este dispositivo y existen otros más dispositivos de barrera. Lo importante es realizar el protocolo. Y les comentaba sobre la terapia eléctrica. El desfibrilador automático externo, hay distintos. El de la imagen es de práctica únicamente. Aquí se muestra el trazo y ahí vemos una fibrilación ventricular. Sin embargo, ustedes ya contienen el del desfibrilador y tenemos una gran ventaja. Como su nombre lo dice, es totalmente automático y nos va diciendo: cuidado con las cargas, cuidado con tener el equipo completo, con los cables adecuados, los parches, si es con parches, tenerlos bien, visualizar si tenemos equipo de rastrillos para llegar a retirar vellos si así lo consideramos. ¿Y cuáles son estos pasos? Paso número 1, tengo que encender el DEA. Punto, no hacemos más. Colocamos los parches. ¿En dónde van los parches? Ustedes aquí están visualizando la imagen y los parches ya tienen en dónde van colocados. En la parte superior del tórax, lado derecho, va uno, y en el lado izquierdo, abajo del pezón, va el segundo. Ahí van colocados. Ahora, no tienen los dibujos, pero sé en dónde van, los coloco como tienen que ir, ¿de acuerdo? Y si no sé cómo van, nos guiamos con la imagen. Entonces colocamos los parches, absolutamente el dispositivo nos dice todos los pasos que tenemos que hacer. Aquí es algo importante que les quiero recalcar. ¿Cuándo vamos a suspender RCP? El RCP únicamente se va a suspender cuando lo indica el DEA. Punto. Cuando dice analizando ritmo, nos aléjese del paciente, me alejo, porque en ese momento si yo genero las compresiones, puedo generar alguna lectura equivocada, ¿ok? Entonces me alejo y cuando dice se recomienda dar una descarga, visualizo que absolutamente todos estén fuera, fuera yo, fuera tú, fuera todos, y realizo la descarga. E inmediatamente tengo que continuar con RCP. Bien, y esto cuando otra vez 5 ciclos o 2 minutos después, porque el DEA me va a ir analizando y me va a decir cuándo tiene que realizarse. Mientras yo estoy realizando todo ello, el equipo en mi sitio laboral se está adaptando para dirigir al paciente a la instancia correspondiente, ¿de acuerdo? Y aquí algo bien importante, cuidado en el encendido del DEA. ¿Por qué? Porque si yo enciendo el DEA cuando ya está, apenas estoy colocando los parches o con los parches ya colocados, me puede arrojar algún error, ¿ok? Entonces esto es bien importante que nosotros lo tengamos. Consideraciones absolutas y no tan absolutas del uso del DEA. Bueno, abundante vello torácico, ¿qué hacemos? Lo retiramos. No lo podemos retirar, colocamos de la manera mejor posible los parches. Si hay agua, secamos rápidamente. Si hay un marcapasos implantado, lo coloco abajo. Si tengo parches de medicación transdérmica, los retiro, limpio y coloco. Recuerden, no retrasar más de 10 segundos nuestras acciones porque van a repercutir en la calidad de vida del paciente y en el retorno, pues, de la circulación espontánea. Ok, y esto únicamente como recordatorio, como nosotros tenemos pues el sistema de conducción cardíaco eléctrico desde el nodo sinusal, el nodo AB, las de His, la red de Purkinje, y todo ello, ¿por qué? Porque nosotros cuando generamos esta descarga con el desfibrilador automático, ¿qué hacemos? No es aturdir, pero sí le damos una gran energía al corazón que para e inmediatamente comienza a contraerse, y nosotros ahí es cuando iniciamos con RDP para ayudar. Ahora, es bien importante, el DEA me va a decir cuándo tengo que desfibrilar, porque recuerden que los únicos ritmos desfibrilables es la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. Si está en asistolia o tiene algún otro ritmo, mi paciente no los va a detectar y no se desfibrila, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque cambia el algoritmo. Aquí únicamente pues recordando cómo es la fisiología de nuestro corazón desde las presiones aórticas, en el fonoscopio cómo se encuentran, en el electrocardiograma, en las ondas de pulso, absolutamente todo está
unido fisiológicamente para generar la descarga. Y aquí es en donde nosotros actuamos sin necesidad de en ese momento, en el momento de la acción, visualizarlo, pero aquí estamos actuando. ¿Ok? Como en forma de recordatorio tenemos el trazo del electrocardiograma. Recordamos que está compuesto por ondas, por complejos, por segmentos, ¿bien? Y por intervalos. ¿Qué significa la onda P? Despolarización auricular. Después tendríamos una despolarización ventricular, la repolarización ventricular. ¿Y por qué no se ve la repolarización auricular? Porque ocurre prácticamente al mismo tiempo y está totalmente tapada, por así llamarlo. Intervalos, segmentos, ondas, complejos, complejo QRS, onda P, segmento ST, onda T, onda U, muy pocas ocasiones la visualizamos. Y el electrocardiograma, a grosso modo, siempre visualizar si tengo el equipo que esté totalmente calibrado, recordar la velocidad a la que está imprimiendo, el voltaje que nosotros también tenemos que revisar, recordar los puntos en donde va la toma del electrocardiograma, esto cuando ya tenemos un poquito de más tiempo, o por ejemplo una persona que tiene una angina estable, se le puede realizar el electrocardiograma con mayor cuidado. Sin embargo, en un paciente que estamos en urgencia, esto no lo realizamos, vamos a realizar únicamente las maniobras que hace un momentito les comenté con el desfibrilador y seguimos el protocolo y canalizamos a la instancia correspondiente. ¿Ok? Entonces tenemos ante una llamada de auxilio, a la activación del sistema médico de emergencia, iniciamos RCP y al mismo tiempo, si ahí tenemos el material, estamos administrando oxígeno a ¿cuánto? 4 litros por minuto, tenemos puntas nasales, tenemos ya la mascarilla, podemos subirlo. No queramos meter 8 litros por minuto en puntas nasales porque no va a suceder, ¿ok? Comprobamos el ritmo. Identificamos ya con el desfibrilador si es un trazo que se pueda desfibrilar, una fibrilación o una TB. Y en este caso realizamos la descarga inmediatamente, una RCP continua. Posteriormente monitorizamos esta calidad y continuamos el ciclo. Y aquí es cuando nosotros vamos a comenzar con una RCP, un soporte cardiovascular avanzado, tratamiento farmacológico. Tenemos que tener vías de acceso, una vía intravenosa, una vía intraósea se pudiese tener, pero necesitamos el material adecuado. Y por el momento, en mi experiencia con las naves que he visitado, no tenemos este material. ¿Qué tenemos que tener? La epinefrina, adrenalina, amiodarona y todos estos medicamentos para usarlos en la manera de lo posible. Y recuerden, siempre nosotros tenemos que tener en cuenta los cuidados posparo. Recordar siempre las causas reversibles de este paro. ¿Cuáles pueden ser? Hipovolemia, hipoxia, hidrogeniones, hipo o hiperpotasemia, hiponatremia, neumotórax tensión, tamponamiento cardíaco, tóxicos, trombosis pulmonar, trombosis coronaria. Entonces, todas estas, las H y las T, siempre tenerlas presentes, siempre. Pero yo voy a ver al paciente 5 minutos, 10 minutos mientras lo refiero. No importa, todos estos conocimientos son de vital importancia para nuestro actuar rápido e incrementar la respuesta de vida de nuestro paciente. Bien. El uso del desfibrilador, un dispositivo capaz de realizar la descarga de corriente bifásica. Identifica fibrilación, repito, y taquicardia ventricular. Si no identifica estas arritmias, no va a descargar y no lo tenemos que hacer. Asistole jamás se desfibrila. Es decir, que nosotros tenemos que conocer los otros algoritmos para saber actuar. Ahora bien, esto es fácil, es ligero, este es uno que se encontraron en hospitales, ustedes tienen el DEA, entonces es muchísimo más fácil el uso. La terapia eléctrica, tenemos que entender perfectamente qué es desfibrilar y qué es cardiovertir, porque no es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Y tenemos que realizar las maniobras de manera efectiva. Entonces tenemos, ¿qué hace la corriente eléctrica? La terapia eléctrica me va a dar este choque y puede ser sincronizado o asincrónico. Es decir, aquí viene la diferencia de cardioversión y desfibrilación. ¿Por qué? Porque la cardioversión
tiene que ser totalmente sincronizado y tenemos que poner en modo sincronizado. El DEA no lo tiene. Y también tenemos que saber qué es un marcapaso y el DEA. Entonces, repasando rápidamente la cardioversión, ¿qué es la cardioversión? La cardioversión me va a dar la descarga unos milisegundos después de una cúspide de una onda R. Por lo tanto, siempre tengo que estar en sincrónico. Si no lo tengo en manera sincrónica, ¿qué me va a dar? Me va a arrojar en cualquier lugar y no me va a funcionar en el trazo que esté identificando. ¿Ok? Si no hay onda R, no va a descargar. Por lo tanto, si en una fibrilación ventricular que no tengo un complejo, que tengo totalmente algo aberrante, no hay onda R, por lo tanto, nunca descargará. ¿Ok? Y una FB y una TB polimórfica no tienen R, como lo haya comentado. Por lo tanto, pues tenemos siempre que verificar si así contamos con el material, ver el trazo y decidir qué es lo que voy a hacer. Entonces recordamos, antes de pasar a esta parte de la capnografía, ¿qué es lo que tenemos que hacer ante una respuesta de emergencias? Iniciamos RCP, administramos oxígeno al mismo tiempo, conectamos el monitor, el desfibrilador, pero siempre recordando los pasos iniciales del soporte básico, es decir, identifico la escena, mi seguridad, veo al paciente, no está respondiendo, durante el escaneo 5 segundos, no me responde, activo el sistema médico de emergencias, me paso a verificar pulso, no tiene pulso, inicio compresiones torácicas hasta que llega el desfibrilador. Llega el desfibrilador y me aboco inmediatamente hacia totalmente la terapia eléctrica. Y ahora tenemos dos, que genere una fibrilación ventricular o una TB, es decir, algo que puedo desfibrilar o no, es decir, una sistolia o una actividad eléctrica sin pulso. Y son cosas muy distintas. Si tengo una FB y una TB, ¿qué voy a hacer? Voy a dar el RCP durante 2 minutos. Si este ritmo es desfibrilable y mientras ya estoy colocando soluciones intravenosas, voy a dar una descarga, ¿de acuerdo? Ya dimos la descarga, es decir, voy 2 ciclos, puedo dar adrenalina. ¿Cada qué tiempo se da adrenalina? De 3 realmente, de 3 a 5 minutos. Y solamente, y siempre llevar el tiempo. Y de ahí me voy otra vez con RCP y cuidado, vuelvo a dar adrenalina nunca, nunca, no podemos hacer eso. Es adrenalina, miodarona, ¿ok? ¿Y qué pasa si no es ni FB ni TB? Me voy hacia la actividad eléctrica sin pulso o asistolia. RCP, adrenalina, me voy otra vez a verificar si es desfibrilable, no es desfibrilable, continúo con el proceso. Bien, y siempre revisar las causas reversibles: hipoxia, hipovolemia, hidrogeniones, hiperpotasemia, neumotórax de tensión, tamponade de cardíaco, los tóxicos, trombosis coronaria, trombosis pulmonar, todo esto tenerlo y no interrumpir el proceso de la RCP más de 10 segundos. ¿Por qué? Porque precisamente aquí se visualiza cómo está en la capnografía. Esto ya es en medio hospitalario totalmente, pero necesitamos que con la RCP se mantenga a una presión incrementada, es decir, la perfusión que está generando en mi paciente las maniobras me está ayudando, ¿de acuerdo? Y esto es cuando está intubado. Ahora bien, otro punto a recordar: si está intubado mi paciente y soy 2 personas, mi protocolo es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque mientras uno va a dar RCP y se va a enfocar a ello, el otro se va a dar hacia las ventilaciones y cambia. Es decir, las compresiones continúan, son totalmente continuas, al menos 100 por minuto, y las ventilaciones de 6, pues una ventilación cada 6 a 8 segundos. Totalmente cambia. Y con este cuadro vamos cerrando este tema, apenas la introducción hacia el soporte cardiovascular avanzado, que es de vital importancia. Y si nosotros entendemos el temita que estábamos platicando hace un momento, vamos a comprender perfectamente los pasos a seguir y prevenir totalmente los decesos en mi sitio de trabajo, y no solo en mi sitio de trabajo, en mi familia, en la calle. Con el actuar del soporte cardiovascular básico, tengo la puerta hacia la mejora de vida. Y con ello concluyo. Para mí un placer el poder dar esta capacitación.